Todos los diálogos terminaron fortaleciendo al gobierno y debilitando a la oposición. Irán quiere un diálogo en Venezuela. El caos no puede ser la solución a los desacuerdos políticos en Venezuela, dijo Abbas Mousavi, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica. El gobierno chino también expresó la esperanza de que las partes en el conflicto pueden resolver sus diferencias políticas a través del diálogo. Como Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, la ONU y muchos otros países, agencias y personalidades. Así es, todos quieren un diálogo político en Venezuela. Todos excepto los venezolanos, que ya tienen 2 décadas de experiencia en diálogo. Primero participaron en diálogos con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro. ¿El resultado? Todos los diálogos terminaron fortaleciendo al gobierno y debilitando a la oposición. Por ejemplo, entre octubre de 2002 y mayo de 2003, César Gaviria, entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA, dedicó casi todo su tiempo a promover, en Caracas, un diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y representantes de la oposición. Junto al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, también estuvo activo. ¿El resultado? Mientras que la oposición negoció con el gobierno y todos los medios de comunicación se centraron en el diálogo, el régimen cubano consolidó su influencia en Venezuela. En 2014, el gobierno de Maduro se enfrentó a fuertes protestas callejeras, en su mayoría con estudiantes. El gobierno respondió con sus 2 armas favoritas, la represión y el diálogo. Esta vez, el diálogo tuvo lugar en el Palacio Presidencial. Se televisó y algunos líderes de la oposición pudieron ser escuchados por el país. Maduro también invitó al cardenal Pietro Parolin como testigo de buena fe del diálogo. El cardenal había sido enviado del Vaticano a Caracas durante 4 años y el Papa Francisco acababa de nombrarlo secretario de Estado, el segundo puesto de la curia. ¿El resultado? Las protestas callejeras han sido silenciadas, miles de estudiantes han sido arrestados, muchos de ellos torturados y otros asesinados. Leopoldo López, el líder político más popular de la oposición, fue encarcelado y condenado a 14 años de prisión. Maduro ha consolidado su poder. 2 años después, volvió a pasar lo mismo. Sintiéndose débil, Maduro llama al diálogo, esta vez en la República Dominicana. Fue un caos. Muchas delegaciones, confusiones, divisiones y promesas. El mejor indicador del calibre de esta reunión es que se benefició de la mediación activa de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, no es sorprendente que entre los que se oponen al régimen de Maduro, el diálogo tenga una mala reputación. Hasta ahora, los diálogos solo han servido para fortalecer al gobierno, dividir a la oposición y desactivar las protestas populares. Idealmente, no deberían necesitar diálogo ni negociación. Sería fantástico que Maduro y sus secuaces se derrumbaran bajo el peso de su impopularidad, sus peleas internas, la creciente crisis humanitaria, el descontento de los grupos militares, la presión internacional y la consolidación del gobierno de Juan Guaidó. Espero. Pero, como sabemos, a veces el ideal no es práctico ni realista. Es posible que la situación actual se prolongue y que la única forma de abandonar Maduro, avanzar hacia elecciones sin explotar y lanzar nuevas políticas para aliviar las crisis mortales que están destruyendo a los venezolanos sea a través de acuerdos negociados entre la oposición y el gobierno. El régimen, comprimible, esta idea es repugnante para muchos. Pero, desafortunadamente, también puede ser inevitable. Un status quo extendido significa la muerte de decenas de miles de personas, varios millones de refugiados venezolanos en otros países y el empeoramiento de la crisis humanitaria. La buena noticia es que las sociedades y sus políticos están aprendiendo. La sociedad venezolana ya ha aprendido que hasta ahora los diálogos han sido una trampa y no pueden aceptarse ingenuamente. La comunidad democrática internacional tampoco cree en Maduro y pide acciones concretas que ayuden a reducir la desconfianza justificada de la que está sujeta. También es cierto que en los diálogos anteriores, la oposición era más débil y más desorganizada, carecía del apoyo de 54 países y el régimen de Maduro no era tan vulnerable como lo es ahora. El aprendizaje social y la debilidad del sistema permiten que la oposición rechace cualquier negociación si el régimen no lo indica antes de que intente hacer concesiones importantes.
Por ejemplo, podría, unilateralmente y antes de embarcarse en cualquier diálogo o negociación, anunciar que está avanzando en la fecha de las elecciones presidenciales, liberar a los presos políticos o autorizar la afluencia masiva de ayuda humanitaria. Una vez más, esto debe suceder antes de que la oposición piense en negociar con el régimen. Suponer que Maduro y su familia pueden participar en un diálogo sin mentir y sin intentar manipularlo puede ser ingenuo, pero quizás aún más ingenuo es suponer que en Venezuela es posible evitar el diálogo político indefinidamente. La suspensión inmediata e ilimitada de los vuelos comerciales desde y hacia Venezuela anunciados por los Estados Unidos afectará a la pequeña clase media del país petrolero. El conflicto político ha comprimido, gota a gota, a la pequeña clase media que resiste a Venezuela. El último revés ocurrió el miércoles pasado en los Estados Unidos, cuando el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión inmediata e ilimitada de todos los vuelos comerciales, de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela por razones de seguridad. Momentos después del anuncio de la medida, los pasajeros y las maletas fueron expulsados del avión a Miami, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Las más afectadas son 3 empresas venezolanas, la serie Estelar, que han sido las únicas que han mantenido vínculos directos con los Estados Unidos. Casi todas las principales aerolíneas comerciales de Estados Unidos han cerrado en los últimos años debido a la disminución de la demanda, los controles de moneda y los riesgos asociados con el mantenimiento de las operaciones en Venezuela. United Airlines y Delta Airlines cesaron sus operaciones en 2017, y American Airlines, la última aerolínea estadounidense del país, American Airlines, anunció la suspensión de sus vuelos en marzo luego de las protestas de sus pilotos. Está claro que esto limitará aún más las oportunidades para que los venezolanos viajen a destinos tan frecuentes como Miami, un destino para gran parte de la diáspora, donde muchos de ellos tienen actividades comerciales. Todavía hay compañías, como la Copa Airlines de Panamá, que les permite a los viajeros llegar a los Estados Unidos por teléfono. Pero el impacto supera a los viajeros que se mueven entre los dos países. La suspensión de los vuelos de carga, aquellos que solo traen mercancías, será un golpe para quienes permanecen en la miseria del país con la ayuda de familiares y amigos del extranjero. Esta es una disminución significativa en el suministro de bienes de la clase media, y los importadores que abastecen al pequeño grupo de bodegones también se verán gravemente afectados, y esto puede catalizar la emigración de la clase media más rica. ¿Quién ya no puede mantener el nivel de vida en las burbujas que aún viven en el país? Dice la economista Tamara Herrera. Las naturalezas muertas a las que se refiere son una especie de delicatessen que ha florecido en los últimos meses en Caracas y otras ciudades importantes del país. Aquí puede comprar cervezas tan variadas como la cerveza alemana o holandesa, los pañales, los cereales, las conocidas tortas de aceite españolas, el aceite del chef José Andrés, las bebidas a base de almendras, los champús y desodorantes o huevos de chocolate. Todos los productos importados de marcas conocidas, que no están disponibles en los supermercados convencionales. Se venden en dólares y a un precio muy superior al que se encuentra en los rayos españoles. El economista Omar Zambrano comparte la opinión de que los vuelos de carga eran el objetivo final de estas sanciones. En la burbuja económica de Venezuela, hay un sector comercial alimentado por estos envíos, y muchas personas y organizaciones reciben envíos a domicilio. Es un servicio de mensajería que realiza entregas de almacén a Estados Unidos y Venezuela. Y esto permite a los venezolanos comprar en Internet petrolero desde productos alimenticios a productos electrónicos, medicamentos y productos de higiene. Venezuela importa la mayoría de los productos que consume. Esto es una consecuencia de la dependencia del petróleo creada después de décadas de dedicación casi exclusiva al monocultivo del petróleo crudo. Por esta razón, los productos que llenaban las estanterías del supermercado eran de origen extranjero. Durante la Cuarta República, el período de bipartidismo que precedió a la llegada de Hugo Chávez al poder, como en los años prósperos de la Revolución Bolivariana, el gobierno intentó a su vez gestionar el alquiler de aceite por diversos sistemas. Cambio de moneda. En la práctica, esto ha resultado en una sobrevaluación histórica de la moneda local, el bolívar, que se ha convertido en una especie de subsidio en dólares del Estado para viajar o importar bienes.
Esto ha dejado por mucho tiempo al estancamiento del empresario local, incapaz de competir con el artificio del intercambio que hizo que fuera más ventajoso traer bienes del extranjero que producirlos en el país. El petróleo ha venido a aportar 9 de cada 10 dólares que se destinan a los cofres del Estado. Así, cuando este ingreso se vio comprometido, la crisis económica empeoró. Primero, por la caída de los precios del petróleo. Luego debido a la disminución acelerada en la producción nacional de petróleo crudo. La respuesta de las autoridades ha sido ajustar el tipo de cambio y terminar con la era de los dólares baratos en general. La nueva situación ha dejado a un pequeño grupo que accede a las monedas preferenciales del Estado a través de subastas opacas que la oposición llama complemento. El resto de la población fue condenada al mercado negro de divisas, donde la especulación y la escasez establecen precios mucho más altos que los del mercado.